¿Qué hacía un submarino nazi en un lugar donde jamás debió hundirse? ¿Y qué ocultaba en su interior? Desde el misterio de Jersey hasta fallecimientos misteriosos por fuego, hoy exploramos el hallazgo del submarino fantasma que guardaba secretos tan perturbadores que aún desconciertan a los expertos. Número 3. El submarino fantasma de la Segunda Guerra Mundial. En las oscuras y agitadas aguas del Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial, la muerte podía llegar sin previo aviso, sin piedad, desde abajo. Los submarinos alemanes acechaban bajo las olas como tiburones, silenciosos e invisibles, hundiendo miles de barcos aliados con fría precisión. Estos submarinos eran el arma de terror de Hitler en el mar, cortando rutas de suministro vitales y dejando tras de sí un rastro de acero y petróleo. De los cientos de submarinos lanzados por la Alemania nazi durante la guerra, la mayoría se hundieron. Algunos fueron capturados, unos pocos desaparecieron sin dejar rastro. Y uno de los más misteriosos fue el U-869. Botado en 1943, el U-869 era un submarino tipo 940, uno de los submarinos de largo alcance más grandes construidos por la Kriegsmarine. Con casi 76 metros de eslora y equipado con 6 tubos lanzatorpedos, fue diseñado para cruzar el Atlántico y atacar buques enemigos en aguas controladas por los aliados. Su misión: interrumpir, destruir, desaparecer. El U-869 estaba comandado por el capitán Helmut Neuerburg, un experimentado oficial naval. A finales de 1944, cuando la situación cambió en contra de Alemania, el U-869 fue enviado a su primera patrulla de combate. El plan, según los registros de la guerra, era dirigirse a la zona de Gibraltar, un cuello de botella estratégico por donde los buques aliados se dirigían a través del Mediterráneo. Pero para entonces, la estructura de mando alemana estaba sumida en el caos. Errores de comunicación, órdenes contradictorias y un colapso en la cadena de mando. Se cree que la misión del U-869 pudo haber cambiado durante el viaje. El 11 de febrero de 1945, un destructor estadounidense y un guardacostas informaron del ataque y hundimiento de un submarino alemán no identificado cerca de Gibraltar. El informe oficial lo calificó como un derribo confirmado. Basándose en la cronología y los movimientos previstos del submarino, los aliados concluyeron que el submarino destruido ese día era el U-869. La Kriegsmarine, derrotada y fragmentada, no ofreció ninguna versión contradictoria. Y así, la historia quedó zanjada. Se presume que el U-869 se hundió frente a la costa de Gibraltar, llevándose consigo a sus 56 tripulantes a una tumba en el agua. No hubo supervivientes, ni llamadas de socorro, ni rastro. Durante décadas, nadie cuestionó esta versión de los hechos. Fue una línea más en el enorme y sangriento libro de cuentas de la Segunda Guerra Mundial. Un submarino enemigo más que nunca regresó a casa, pero al analizarlo con más detenimiento, la historia empieza a resquebrajarse. En primer lugar, no existían fotografías ni imágenes de sonar confirmadas de un naufragio cerca de Gibraltar que coincidieran con las dimensiones o la firma del U-869. Los informes de guerra eran notoriamente poco fiables, a menudo basados en confirmaciones visuales en condiciones de combate caóticas o en conjeturas realizadas bajo presión. El Atlántico era vasto, la tecnología primitiva y los errores frecuentes. En segundo lugar, ninguna documentación alemana de ese período indicaba con claridad la posición final del U-869. Número 2. El misterio de Jersey. El Atlántico Norte, frente a la costa de Nueva Jersey, es un cementerio de acero. Bajo las olas yacen cientos de naufragios, víctimas de tormentas, colisiones y guerras. Para los buzos locales, es a la vez un juego de niños y un rompecabezas. Pero en el verano de 1991, un grupo de buzos de naufragios encontró algo nunca visto. En ese momento, John Chatterton, Richie Kohler y un pequeño equipo de buzos experimentados del noreste buscaban pecios no identificados utilizando un sonar de barrido lateral. Las aguas costeras eran notoriamente peligrosas. Fuertes corrientes, baja visibilidad, inmersiones profundas. Estos no eran descensos casuales. Se trataba de buceo técnico, una exploración de alto riesgo que exigía planificación, precisión y nervios de acero. A unas 60 millas de la costa de Point Pleasant, Nueva Jersey,
A una profundidad de 230 pies, su sonar iluminó una imagen. Era un objeto largo y estrecho, con forma de torpedo, que yacía en el fondo del océano. Algo artificial, algo antiguo, ¿pero qué? La curiosidad se convirtió en obsesión. Cuando realizaron su primera inmersión en el pecio, la visibilidad era terrible, apenas unos metros. El frío les atravesaba los trajes. La estructura estaba parcialmente enterrada en la arena y enredada en décadas de redes de pesca. Unas pocas pasadas a su alrededor confirmaron lo obvio. Se trataba de un submarino, uno de los grandes, y no se suponía que estuviera allí. Al principio no pudieron ver ningún número ni marca en el casco. No había placa de identificación, ni banderas, nada que indicara qué buque era. La estructura estaba gravemente dañada, su torre de mando se derrumbó parcialmente y su casco exterior se agrietó. Se oxidaba lentamente hasta el olvido. ¿Era estadounidense? ¿Ruso? ¿Alemán? Nadie lo sabía. Y fue entonces cuando los buzos le pusieron un apodo. ¿Quién es? U-Hu era un enigma que desafiaba la lógica. Ningún submarino conocido de la Segunda Guerra Mundial se había registrado como perdido cerca de este lugar. Y sin embargo, allí estaba, descansando silenciosamente bajo las olas durante casi medio siglo. El equipo de buceo comenzó una serie de expediciones de regreso. No eran inmersiones rápidas, requerían mezclas de gases trímix, paradas de descompresión cuidadosas y una planificación meticulosa. Los riesgos eran extremos. Los buzos podían sufrir narcosis por nitrógeno, toxicidad por oxígeno, o lo peor de todo, síndrome de abstinencia. Pero cada inmersión traía nuevas pistas. Dentro del pecio, encontraron medidores alemanes etiquetados en unidades métricas, tuberías, válvulas e instrumentación. Era claramente un submarino alemán. ¿Pero cuál? Recuperaron pequeños objetos, placas, proas, piezas de equipo, algunas marcadas con el águila de la Kriegsmarine, pero nada definitivo. El punto de inflexión llegó cuando descubrieron un cuchillo de mantequilla, deslustrado pero intacto, grabado con el nombre Hornberg. No un número de modelo, sino el nombre de un hombre. Esto lo cambió todo. Utilizando registros navales y listas de tripulación, los buzos rastrearon el nombre hasta una persona real, el tripulante Georg Hornberg, que figuraba como si hubiera servido en el U-869. Los buzos siguieron excavando, tanto bajo el agua como en los archivos. En una inmersión posterior, recuperaron colectores de válvulas y piezas de motor diésel con números de serie. Rastrearon estos números hasta los registros del astillero de Deschimag AG Weser, la empresa alemana que construyó el U-869. Las piezas coincidían, lo habían logrado. Contra todo pronóstico, estos buzos civiles habían identificado el misterioso pecio. En 1947, 6 años después de la primera inmersión, la Armada de los Estados Unidos reconoció oficialmente que el pecio del submarino naufragado frente a Nueva Jersey era efectivamente el U-869. Las implicaciones fueron enormes. El U-869 no se había hundido cerca de Gibraltar, como afirmaban los registros militares estadounidenses desde 1945. Se había hundido frente a la costa este de Estados Unidos, a 4.800 kilómetros de donde lo situaba la historia. Los buzos habían demostrado lo que ningún registro de guerra había logrado jamás. Habían localizado e identificado físicamente el pecio. Habían descubierto la verdad. Y entonces, llegó la inquietante conclusión: nadie había estado buscando el U-869 allí. De no ser por un puñado de buzos obsesionados, seguiría oxidándose en el anonimato, sin contar su historia. La Armada de los Estados Unidos y los historiadores tomaron nota. Buzos de pecios de todo el mundo lo consideraron una de las mayores identificaciones submarinas jamás realizadas sin apoyo institucional, sin ejército ni gobierno. Solo una tripulación de buzos recreativos, determinación y cientos de peligrosas horas en el fondo del océano. Pero el misterio no estaba del todo resuelto. La gran pregunta seguía en el aire. ¿Cómo llegó el U-869 aquí? Sus órdenes de misión, según Gibraltar. Los informes de la guerra lo situaban en Europa. Entonces, ¿cómo acabó en el lado equivocado del Atlántico? ¿Fue desviado? ¿Recibió nuevas órdenes secretas? ¿O hubo un fallo de comunicación que provocó su desvío? No se conservaban registros que respondieran a esa pregunta. Los registros de la Kriegsmarine estaban incompletos.
y todos los hombres a bordo del U-869, uno por uno, habían fallecido con el submarino. Se había encontrado una tumba. La historia parecía corregida, pero el verdadero misterio del U-869 apenas comenzaba. Número 1. Fallecimiento por fuego amigo o algo peor. Cuando los buzos de salvamento confirmaron que el pecio frente a Nueva Jersey era, sin lugar a dudas, el submarino alemán U-869, surgió un nuevo misterio. ¿Por qué se hundió? La pregunta parecía simple, pero a medida que los buzos exploraban el pecio y los investigadores reexaminaban la historia, las respuestas se volvían más turbias. Surgieron teorías contrapuestas, cada una respaldada por pruebas, cada una con lagunas que hacían que la verdad pareciera inalcanzable. Las dos explicaciones más destacadas, ambas ampliamente debatidas hasta el día de hoy, son las siguientes. El U-869 fue destruido por su propia arma. Fue destruido en combate por buques de guerra estadounidenses. Empecemos por la primera. Los torpedos alemanes en la Segunda Guerra Mundial eran potentes, pero distaban mucho de ser perfectos. Entre sus muchos problemas se encontraba una terrible avería: el giroscopio o la superficie de control. Un torpedo diseñado para navegar en línea recta, debido a un giroscopio o superficie de control defectuoso, se curvaba en un amplio arco, regresando finalmente al mismo submarino que lo había lanzado. ¿El resultado? Un fallecimiento autoinfligido. Esto no era teórico. Ocurrió varias veces durante la guerra, y todos los capitanes de submarinos conocían el riesgo. Los partidarios de la teoría del giroscopio creen que esto fue precisamente lo que condenó al U-869. Argumentan que, tras disparar un torpedo, probablemente durante un combate o una prueba, el arma se desvió de su rumbo y regresó en círculo. Antes de que la tripulación pudiera reaccionar, se estrelló contra el costado de su propio submarino. Hay pruebas circunstanciales que respaldan esta afirmación. En primer lugar, no había indicios de que el U-869 se hubiera enfrentado a un buque enemigo, ni informes de impactos de torpedos, ni registros supervivientes de un intento de ataque. En segundo lugar, los restos del naufragio presentan importantes daños internos por explosión, consistentes con la detonación de un torpedo cerca o contra el casco, pero no con un impacto directo desde el exterior. Por lo tanto, el U-869 podría haberse hundido, pero la teoría no es fiable. Otra versión afirma que el U-869 fue localizado y destruido por dos buques de la Armada estadounidense, el USS Howard 500, Crow y el USS Coiner. Según esta versión, el 11 de febrero de 1945, ambos buques detectaron un submarino en la zona, posiblemente mediante sonar o hidrófonos. Lanzaron un ataque coordinado con cargas de profundidad. Tras la guerra, este enfrentamiento se atribuyó al hundimiento exitoso de un submarino no identificado, que posteriormente se creyó que era el U-869. Los registros oficiales de la Armada de los Estados Unidos indicaron durante mucho tiempo que este era el destino final del submarino. Incluso cuando se encontraron los restos del submarino más tarde frente a Nueva Jersey, la Armada sostuvo que fueron sus cargas de profundidad las que causaron el hundimiento. A primera vista, esta explicación parece sencilla, pero plantea varias preguntas difíciles. Primero, el momento. No se esperaba que el U-869 se acercara a la costa este. Sus órdenes de misión eran para Gibraltar. Si los buques de la Armada habían atacado un submarino en esa zona, ¿por qué nadie lo relacionó antes con el U-869? En segundo lugar, la ubicación del naufragio. El lugar del naufragio del U-869 no coincide con precisión con las coordenadas reportadas por el USS Howard 500, Crow y el USS Coiner. Está cerca, pero no es exacto. Lo suficientemente cerca como para sorprender, pero lo suficientemente lejos como para generar dudas. En tercer lugar, escaneos de sonar y evaluaciones de daños. Los buzos que exploraron el naufragio encontraron que varios tubos lanzatorpedos aún estaban sellados. Si el U-869 había entrado en combate, ¿por qué no disparó todas o ninguna de sus armas? ¿Por qué aparentemente lo tomaron por sorpresa? A medida que los buzos pasaban más tiempo dentro del submarino hundido, las pistas pintaban un panorama contradictorio. La sección delantera del submarino presentaba graves daños, aplastada hacia adentro y retorcida por la fuerza.
Algunos de los compartimentos internos implosionaron, lo que sugiere una onda expansiva proveniente del interior, no de una carga de profundidad que explotara en las cercanías. Al mismo tiempo, ciertas partes externas del casco mostraban patrones de deformación que podrían corresponder a las ondas de presión de una carga de profundidad. Sin embargo, estas marcas son menos graves de lo esperado si el buque hubiera recibido un impacto directo desde arriba. Una observación destacada: la sala de control y la sala de torpedos permanecieron relativamente intactas. Los daños fueron graves, pero compartimentados. Esto apunta a una explosión interna localizada, posiblemente un torpedo que detonó mientras aún estaba en el tubo o poco después del lanzamiento. La posición de la tripulación en el interior aumentó la confusión. Los restos óseos, dispersos a lo largo del tiempo, sugerían que nadie logró escapar por las escotillas. No hubo intento de salir a la superficie, ni señales de un ascenso de emergencia. Ocurrió rápido, violentamente, sin previo aviso. Cualquiera que haya impactado al U-869, ya sea desde dentro o desde fuera, dejó a la tripulación sin tiempo para reaccionar, añadiendo misterio, la inconsistencia de los registros militares de la época. Durante mucho tiempo se creyó que el U-869 no estaba cerca de la costa estadounidense, y el submarino supuestamente hundido por destructores estadounidenses nunca fue identificado definitivamente. Esto da pie a errores de identificación por ambas partes. Quizás el USS Howard 500, Crow y el USS Coiner hundieron un submarino, pero no el U-869. Quizás el U-869 ya había desaparecido para entonces, aniquilado por un torpedo defectuoso días antes. O quizás, solo quizás, ambas teorías sean erróneas. Verán, también existe la posibilidad de que el U-869 fuera enviado en una misión clasificada, con órdenes desviadas que nunca se registraron oficialmente. Eso explicaría su ubicación inesperada y el silencio de radio. También podría explicar el secretismo que rodeó su descubrimiento, incluso años después del hallazgo del pecio. A medida que se acumulaban las pruebas, la respuesta se volvía cada vez menos definitiva. Ambas teorías encajaban, y ambas tenían sus puntos débiles. El fallecimiento del U-869 sigue siendo un caso sin resolver. Nos vemos en el próximo video.